Indefectiblemente Nacional presenta Rastros de mi pueblo, un recorrido por la vida y los sentimientos de nuestra comunidad. Rescatamos el pasado para vivir un presente con futuro. Idea y conducción, Oscar Di Maro. Yo supe lo que era la nostalgia de muy chiquita, porque el día que nos fuimos a Buenos Aires nos fuimos en el tren. Claro. Y mi papá pasó por lo que ahora es Rivero, que en aquel entonces no sé quién sería el dueño. Papá me compró un paquetito de masitas Manón. Y yo me estaba dando cuenta de lo que sucedía, el desarraigo. A mi manera me estaba dando cuenta. Pero la expectativa de subir al tren, las galletitas, y para una niña, pero cuando ya estábamos llegando ya cerca de Buenos Aires, que empecé a ver las estaciones muy feas, esos galpones enormes, y empecé a ver todo cubierto de la campanita azul, esa campanita del ferrocarril que le dicen, que sí, efectivamente fueron campanitas traídas por los ingleses, porque es medio plaga, yo tengo en casa, se extiende muchísimo. ¿Y para qué la trajeron? Para que se extendiera entre las vías y no dejara crecer los yuyos. Claro. Entonces yo me maravillaba de ver esas campanitas azules y pensaba, ¿cómo puede haber algo tan hermoso en un lugar tan feo? Y bueno, ya le estaba dando hermoseo al lugar. Estaba todo, a lo mejor, ya calculado. Es decir, los ingleses tuvieron un montón de cosas importantes. Hace poco tiempo conversaba con un hombre de la municipalidad, porque, bueno, queríamos llevar unas plantas a Solís, donde se está haciendo el cuartel de bomberos, y me decía que había que tener mucho cuidado porque eso había sido parte del terreno del ferrocarril. Y le hacían un tratamiento a la tierra, que todavía no habían detectado cuál era la sustancia que le ponían a la tierra, para que no se hiciera barro y no se encajaran los carros. Porque cuando tenían que llevar las cosas al tren, los carros tenían que entrar sí o sí. Y entonces tenían un tratamiento que hacían que se secaran los árboles. Entonces había que tomarse el trabajo de hacer la perforación, agregarle tierra de otra parte, y ahí recién la planta arranca. Dice que habían tenido una experiencia. Y bueno, y como eso, tantas cosas, ¿no? Como sí. También en algunos lugares han sembrado cañas a la orilla de la vía, justamente para que los terraplenes no se desintegren. Bueno, era la tecnología de la época, ¿no? Sí. Esto que yo le decía de ese éxodo de gilenses para Buenos Aires, dio como resultado que surgiera el centro de residentes de San Andrés de Giles. De ahí sale. Claro, porque andando el tiempo, todos los que se habían ido comenzaron a sentir nostalgia por su pueblo. Entonces se unieron para volver todos juntos, o la mayor parte de ellos, y ayudar en algo. Entonces traían ropa, traían medicamentos, asistían a fiestas del pueblo, y la presidenta más notable fue Adela Luchini de Bispo. Fue ella que le dio tanto impulso al centro de combatientes. Al centro de residentes. Y ya nuevamente en Giles, bueno, ustedes volvieron, y ¿a qué se dedicaron entonces, ya en Giles? Bueno, mi papá tuvo varias ocupaciones. Fue chofer de camión en un momento y después ya se dedicó a trabajar en el almacén de su hermano, de Cholo León, el almacén de la esquina de Rivadavia. Ya nuestro barrio. Y Escuri, ya es su barrio, Oscar. Porque Bandido, claro, era parte del paisaje. Sí. Cada mañana, paradito, ahí esperando que se abriera la puerta del negocio, era parte indispensable de la estampa del barrio, ¿no? Sí. Y siempre tengo ese recuerdo presente porque cuando yo llegué acá, bueno, ahí lo conocí en ese lugar.
ni sospechando que después con el tiempo tendríamos esta amistad y podríamos hablar Exactamente, de las dos tantas familias, cosas, sí. ¿no? Y medios emparentados también. Y también, esas son las cosas que tienen los pueblos, Claro. porque Claro. son realmente muy importantes. Y una vez ubicado, bueno, usted empieza la escuela primaria Sí, allá en Buenos Aires, después sigue acá en San Andrés de Giles. Claro. Sí, ¿Y cuándo en la nace escuela esa 12. vocación, digamos, de ser maestra? Y de siempre. De siempre. Hay que ver que quienes fuimos criados en barrios alejados del centro, bueno, la escuela, las maestras, se convertían para nosotros en grandes referentes, lugares y personas en las cuales tomar ejemplos. Entonces, a mí me gustaba mucho eso de ser maestra. Y según dicen, cuando nací, mi papá compró una alcancía y dijo, esta alcancía es para ahorrar para que Graciela estudie de maestra. Pero nunca me impusieron nada, nunca. Cuando terminé séptimo, y estaba un poco asustada y no tenía muchas ganas de ir al Colegio Nacional a hacer la secundaria porque para mí era un mundo totalmente desconocido. Entonces le dije, mamá, me parece que yo no voy a seguir estudiando. Entonces mi mamá, con toda suavidad, me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, me dijo mi mamá, vos empezá y después veremos, según cómo te vaya, pero vos empezá. Y bueno, yo que era tan dócil, dije, bueno, sí, empecé y me encantó. Por favor, me encantaron los estudios. El estudio en la secundaria me encantó. Así que bueno, me recibí de maestra y después ya hice la carrera. Todo acá en San Andrés de Giles. Todo en San Andrés de Giles, sí. Sí, sí. Y cuando fue maestra, ¿en qué establecimientos estuvo? Y fue el establecimiento en el cual verdaderamente me formé como maestra. Fue en la escuela especial número 1 que funcionaba en el hogar infantil Jorge Coll. El hogar infantil, que en aquel entonces era Instituto de Menores, tenía una escuela que no pertenecía a minoridad. La escuela pertenecía a la Dirección General de Escuelas, pero funcionaba dentro del establecimiento donde había alojado menores, porque en aquel entonces se pensaba que mejor era que los chicos tuvieran su escuela dentro del hogar, dentro del instituto. ¿Y siempre funcionó en el mismo lugar que está ahora? ¿El instituto? Sí. En el parque municipal. Sí, siempre, siempre. Cuando yo era niña, en la escuela 12, mis compañeros eran del instituto, porque en aquel entonces los chicos del instituto venían a estudiar a la escuela 12. Claro. Pero después llegó esa nueva tendencia, a que los chicos tuviesen la escuela dentro del instituto. ¿Por qué? Como esos niños han tenido problemas familiares severos en algunos casos, entonces estaban desfasados de edad. A lo mejor para quinto grado, que tenían que tener 11, 10, 11, ellos tenían 13 o 14. Entonces no. Según el pensamiento de aquel, claro, el pensamiento de aquel entonces no estaba eso bien, no era lógico, mejor era que tuvieran su escuela y su atención especial. Estuve 4 años, yo tenía 20, y para alguien de un pueblo chico, sin ninguna experiencia de vida, yo no había viajado, yo no iba al centro, para mí fue un aprendizaje muy fuerte de lo que es la sociedad, de lo que son los seres humanos, lo que es una familia y lo que es un chico internado en un hogar de menores. Para mí fue un aprendizaje muy grande, muy grande. ¿Y cuántos años duró esa escuela dentro del instituto? A ver, 4, 5, 6, 7. Y debe haber durado unos 10 años. ¿Estamos hablando de qué década? 1962 empecé yo a trabajar ahí. Es decir, que prácticamente casi toda la década del 60 estuvo funcionando. Sí, prácticamente sí. ¿Y después qué pasó con eso? Después
las autoridades correspondientes decidieron que no, que lo mejor era que los chicos fueran a escuelas comunes, fuera del hogar. Entonces, pero dentro de la escuela del instituto, ¿había un tratamiento especial, había un programa especial de estudio o era lo mismo que en la escuela que estaba afuera? Era lo mismo que las escuelas comunes. Pero claro, nosotros teníamos que tener otro tipo de tratamiento con los chicos que teníamos. A mí me tocó como primera experiencia sexto y séptimo. Yo tenía 20 años y tenía alumnos de 15. Sí. Entonces eso requiere una actitud muy especial del maestro hacia ellos. Y había también que considerar el legajo de cada uno, la problemática que cada uno tenía y la problemática de los internados. Porque los internados tienen sus características muy especiales. Entonces había que adaptarse a todo eso y manejarse en ese mundo. Muy interesante todo esto. Yo sinceramente no tenía conocimiento de esa parte, de que había funcionado el colegio dentro del instituto. Sí, una experiencia, perdón Oscar, para mí una experiencia extraordinaria. Difícil al principio, porque cuando me tocó la suplencia por todo el año, fue porque la maestra estaba embarazada, la maestra titular del cargo estaba embarazada y su esposo no estaba muy de acuerdo con que trabajara. Entonces renunció. Y bueno, por el listado me correspondía a mí. Y me recibió la directora de la escuela, que había sido mi maestra de séptimo. Entonces me dice, bueno, Graciela, dice, estoy muy contenta que seas vos quien viene a reemplazar a la maestra, porque vos los conocés a los chicos en el sentido de que vos fuiste compañera de chicos del instituto cuando eras niña. Sí, así que dice, ya sabés. Sí, bueno, dice, yo te voy a advertir algo. Ellos no comprenden por qué se fue la otra maestra. No logran comprenderlo, no lo asimilan, no lo aceptan. Así que vos, cuando entres en el aula, no te preocupes si se para alguien y te dice, váyase porque no la queremos. Vos dice, no te preocupes. Entonces yo decía, Dios mío, ¿qué va a ser de mí? Y me dijo, mira, si le caes en gracia al jefe del grupo, va a andar todo bien. Ahora, si no le caes en gracia, vas a tener que hacer un trabajo muy delicado para poder lograr que te acepte. Entonces yo entré con toda esa expectativa. Y qué situación, bueno, ellos ¿no? me miraban, claro, porque eran grandes. Ellos me miraban, yo los saludé y les dije si por favor me podían dar sus nombres. Yo no los tuteaba, los trataba de usted. Entonces me fueron dando banco por banco todos sus nombres, yo anotaba los nombres. Y dos de los más grandes que estaban sentados en el fondo se cambiaron los nombres. Uno me dijo, vamos a suponer que se llamaba Oscar, y no se llamaba Oscar, se llamaba Juan. Bueno, yo los anoté. Y los demás medio que se reían, ¿no? Pero no, me aceptaron inmediatamente. Así que yo tuve con ellos una hermosa relación. Y es el día de hoy que le agradezco a Dios y a la vida que yo tengo contactos con quienes fueron mis primeros alumnos. Y era el mismo sistema que tenía el instituto en ese tiempo que ahora, es decir, la misma problemática. No. Porque en ese tiempo eran todos varones. Sí. No es lo mismo. En aquellos tiempos, estamos hablando de décadas del 60 y anteriormente también, el instituto, de ahí que habían, de mis alumnos, uno solo era de Giles, los demás eran todos de afuera. Eran todos chicos que estaban bajo la protección de minoridad, bajo el amparo de minoridad, y los jueces los enviaban a distintos establecimientos. Entonces los mandaban acá a Giles también, por lo tanto había chicos acá que eran de Moreno, del sur de la provincia de Buenos Aires, de alguna provincia. Entonces venían acá. Era un instituto para menores, era un internado de menores, de varones. ¿Y la convivencia fue buena?
En lo que hace al aula, sí. Ahora había que estar muy atento también. Y teníamos una directora, Hilda Roncini, extraordinaria. Porque ella tenía mucha experiencia en minoridad en la escuela y además tenía esa capacidad para captar las cosas. Cuando ella veía que llegaba el grupo de chicos para formarse, izar la bandera y ir a clase, enseguida advertía si había algo especial, algo que no andaba bien. Entonces nos decía, chica, voy al instituto, dice, a hablar con el director a ver qué está pasando. Y sí, algo pasaba. Algo pasaba. Había mar de fondo. Sí, algo había pasado la noche anterior, el día anterior, y eso a los chicos los alteraba mucho. Pero lo que más los alteraba, por razones muy comprensibles, era la amenaza de la camioneta. Porque la camioneta de los traslados. Claro. Chicos que habían venido en la camioneta hacía, supongamos, 3 años. Ya estaban adaptados a esto. Y si llegaban a escuchar por ahí que la semana próxima va a venir la camioneta de los traslados, había que tenerles mucha paciencia porque estaban muy nerviosos y muy mal. Y muy mal. Porque eso significaba otra instancia de movilidad en su vida. Claro, volver a otra empezar. Incertidumbre. Sí, los afectaba muchísimo. Y después de esa etapa en esa escuela... Bueno, después comencé a dar clases en escuelas de acá, de la zona, hasta que me titularizaron. Cuando me titularizaron, entonces empecé el periplo rural. Primero Villa Ruiz, después Cucuyo, después Tuyutí, después nuevamente a Cucuyo hasta que me retiré. Bueno, otro tema musical y después seguimos charlando. La Amanecida, de Mario Arnedo Gallo, en una versión muy especial, la de Ricardo Mollo, con la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Seguimos con el papá de Diego. Vamos a hacer una samba que se llama La Amanecida. El Mono Insaurralde nos va a acompañar. Monte de soledad, nos vamos bebiendo el día y un andar por las tierras salobres de lágrimas perdidas. Ya no puedo decir que el viento expandió horizonte, ni acercar la mañana a mi boca, labios carne de cobre. Voy tentando aclarar sobre el vacío del sol y esta samba que canta y me nombra, me llora entre las manos. Y esta samba que canta y me nombra tiene un grito en el final.
florecer, quiere florecer mi boca. Mi piel suena en un parche reseco, canta sobre las hojas. Mi piel suena en un parche reseco, canta sobre las hojas. Voy tentando aclarar sobre el vacío del sol, y esta samba que canta y me nombra me llora entre las manos. Y esta samba que canta y me nombra tiene un grito en el final. Muchas gracias, maestro Jaime Torres, maestro Morris Arralde. Muchas gracias, gracias por recibirme.